El aeropuerto de Chinchero es uno de los proyectos más cuestionados del actual gobierno y de anteriores gobiernos. Una aspiración cusqueña que en los últimos tiempos pareciera que se va a hacer realidad. Sin embargo, hay un conjunto de personas en Cusco, en Lima y en varios lugares del mundo que han expresado su rechazo a este proyecto. Y entre ellos muchos académicos e investigadores que han trabajado y han investigado la historia de Chinchero. Hoy en El Arriero vamos a conversar con Estela Neer, que es una arquitecta y historiadora de la arquitectura, profesora en la Universidad de California en Los Ángeles, con quien vamos a conversar sobre Chinchero, sobre su arquitectura, sobre su paisaje y sobre su historia. Estela, un gusto conversar contigo. Me alegra para estar acá. Gracias por invitarme. Estela, tú formas parte de un importante grupo de intelectuales, investigadores, historiadores de diferentes campos que han cuestionado que se construya un aeropuerto en Chinchero. Y tú además has señalado que Chinchero es una de las zonas, uno de los sitios incas mejor conservados o más conservados de los que tenemos, ¿no? Sí. Y entonces voy de frente a preguntarte, ¿por qué es tan importante Chinchero? Pues hay varias razones. Uno es que Chinchero es la única palacio real que tenemos de Topa Inca. No, Pachacuti han construido varias, como Machu Picchu, Ollantaytambo, Pisac y otros. Pero Topa Inca solamente han construido uno. Y para saber la historia de la arquitectura inca, tenemos que hacer un ejemplo de Topa Inca, porque Inca arquitectura estaba cambiando, ¿no? Era una tradición dinámica. Y tú has estudiado la arquitectura de Chinchero, has escrito un libro sobre él que lamentablemente no está en castellano, que se llama At Home with the Zapa Inca, Architecture, Space and Legacy at Chinchero, ¿no? Tú estuviste en Chinchero haciendo trabajo de campo. ¿Cómo fue tu trabajo? Cuéntame un poco de eso. Pues yo vivía en Chinchero con una familia por más de un año y después yo estaba cada año por unos 2 meses, por como 5 o 6 años. Y porque soy arquitecta, estaba allá para estudiar toda la arquitectura inca. Y cuando yo estaba allá, me interesa también la arquitectura inca que fue construida en la época colonial, porque esta es también muy interesante. Yo he medido cada pedazo de muros incaicos y coloniales en Chinchero y unos alrededores. Ahora, esta arquitectura que tú señalas, ¿cuáles son los rasgos más relevantes? Es decir, porque muchas veces los peruanos en particular, en fin, todos los turistas vamos a Cusco, nos admiramos, muchas veces nos quedamos admirados del paisaje además, pero claro, hay toda una historia detrás de este palacio y de este pueblo en particular, ¿no? ¿Cuáles son para ti los rasgos más relevantes, lo que los peruanos tenemos que saber sobre Chinchero? Pues pienso que hay hartos para conocer, pero uno quiere decir, esa historia del sitio es muy interesante porque Topa Inca fue muy importante por la historia del Inca Imperial y él ha construido este palacio por fin de su vida por una de sus esposas favoritas y su hijo. Era un sitio que tiene importancia por sí mismo en su vida privada, pero tenía importancia grande por la historia de Inca Imperial porque él le gusta que este hijo va a ser el próximo Zapa Inca, no de la otra esposa. Pero para la arquitectura es interesante porque en realidad es un parte del Valle Sagrado. Es que nosotros vamos ahora por la pista
y piensa que pues es algo lejos del Valle Sagrado. Hay gente que piensa que el Valle Sagrado solo es la parte baja del valle, ¿no? Sí, en Chinchero está al lado del Valle Sagrado. Y como es construido, la gente, el camino inca va desde el Valle Sagrado arriba hasta Chinchero. Y pienso que la mayoría de la gente que visitar a Chinchero y no entendí esto es porque se va en una manera que no era la manera inca para encontrar el sitio. Es para, ¿cómo se dice? Entrar the back door of a house. Claro, como para entrar, claro, sí. Porque muchas veces la gente o empieza el recorrido ahí o termina el recorrido ahí, ¿no? O sea, sí, sí. pero no es que esa es la lógica que tenían en el tiempo de los incas. Sí, en el camino inca es maravilla porque tú vas a subir esa montaña en este gran camino inca, pero tú entras el sitio por abajo y si ves solamente una montaña de terrazas. Es una vista increíble, ¿no? Y después para caminar hasta las terrazas. Eso es algo que tú señalas en tu trabajo, es ese lugar desde el cual hay una vista del paisaje donde se ven los principales apus de Cusco, ¿no? O sea, no es un lugar cualquiera, ¿no? No, era muy importante por muchas razones que él han construido este lugar. Aparte de las razones personales. Sí, pero es una manera a conectar la Valle Sagrada y la gente que vivían allá, los nobles, los élites, con la capital, con Cusco. Era una manera para conectar y también manipular la relación entre los dos. Pero, es una lógica más de estrategia política, digamos. Sí, una muy importante. Y también fue la tierra de la gente ayamarca. Y tiene algo, es una, ¿cómo se dice? Una manera de hacer su conquista o controlar también la gente ayamarca. O sea, era un lugar que era importante en términos de control del territorio, que este grupo señala, ¿no? El Valle Sagrado, Pampa de Anta y Cusco. Ahora, cuando tú debes haber leído, escuchado algunas declaraciones de funcionarios sobre el tema del aeropuerto, se dice que este aeropuerto no va a impactar en el complejo porque no está donde está el sitio arqueológico. Tú, como estudiosa de Chinchero, ¿qué le dirías a esos funcionarios? Pues porque no es verdad. Una cosa es que Chinchero no es un sitio isolado, es un parte de las tierras reales del Topa Inca. Un sitio que está dentro de una tierra grande. Y el aeropuerto, ellos van a construir, es en el corazón de las tierras reales de Topa Inca, ¿no? Y también, cuando ellos han construido a Chinchero, es la arquitectura, la experiencia es integrado al el paisaje. Para construir algo al lado de esto es para destruir una parte de la experiencia de la arquitectura inca de Chinchero. Y que además nos permitiría entonces, o sea, que nos permite todavía, ¿no? Contemplar el espacio como lo contemplaba el Inca, digamos, el Topa Inca. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Ahora, a la vez, Chinchero es un pueblo que, bueno, como tú dices, vinieron los españoles y sufrió también una transformación, ¿no? ¿Eso también lo estudiaste tú en tu trabajo? Sí. Pienso que es muy importante que cuando hablamos sobre la historia inca, que tenemos que entender que la historia inca no han terminado cuando lleguen los españoles, ¿no? La gente sigue, su cultura
siguen. Ellos estaban construyendo edificios incaicos antes y después llegaron los españoles. Pues tiene influencia de España, pero esto es típico de la arquitectura inca. Cuando ellos han ido al lago Titicaca y han construido sus edificios en Isla del Sol, hay influencia en la arquitectura inca de Tiwanaku, ¿no? Claro. Es su manera de construir en un sitio, reflejan el contexto de un sitio, la función, las dos tradiciones. Además, un poco lo que tú me decías, o sea, es algo dinámico, ¿no? O sea, Sí. esa arquitectura Sí. de Chinchero Sí. no es la misma arquitectura inca Exactamente. de Ollantaytambo o de Exactamente. Sacsayhuamán, ¿no? Yes. Y para hacer daño de una parte o destruir una parte, es para hacer daño o destruir una cosa que es única. No podemos ver en otros lados. Y Chinchero es muy importante porque muchos turistas no saben mucho de Chinchero y por eso... O van a ver los textiles, digamos. Solamente ¿no? van para comprar un textil y para se comprarle salen. a las señoras Sí, que venden, que bueno, sí. está muy bien que estén las señoras Sí, vendiendo, eso sí. no está mal, pero... Pero por eso los muros de Chinchero, el pasaje de Chinchero, no fue reconstruido por las turistas, para las turistas. Solamente estaba cuidando más o menos por la gente que vive allá. Ellos han hecho ¿cómo se dice? Buen cuidado. Pues han con gestionado esta el gente. espacio, digamos, sí, ¿no? Sí, so, yo pienso que es lo más bien preservado sitio incaico que hay hoy. Y ahora, entonces, lo que me está diciendo es que es incompatible que haya ahí un aeropuerto Sí. con el espacio arqueológico y bueno, con Sí. el mismo pueblo, porque de alguna manera lo que me estás diciendo es no solamente nos va a privar de vivir la experiencia que significa contemplar este paisaje, sino porque de alguna manera se está destruyendo un entorno. Eso es lo que... Exactamente. Y ahí qué cosa, digamos, en términos del trabajo que tú has hecho, ¿no? Y de tu experiencia en otros campos, ¿no? Algunos críticos dicen, pero la gente que se opone no quiere que haya progreso, desarrollo, y tú misma me dices, la arquitectura inca del pueblo de Chinchero ha ido transformándose, entonces, ¿por qué? ¿Cómo superar esta contradicción? ¿Cómo? Pienso que esta es una persona que dice eso no entienda que estamos diciendo. Cusco necesita un aeropuerto, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo, sí, digamos. Sí, es solamente que en este lugar no es bueno para construir un aeropuerto. Y seguramente va a tener un impacto también en el mismo turismo que se supone que se quiere promover, ¿no? Sí, ¿no? En fin, va a hacer daño terrible al turismo en Cusco, porque ahora Cusco es demasiado grande por los turistas. Ellos quieren una idea, ¿no? Ellos quieren ir cómo fue Perú en la época inca, ¿no? Cómo era su paisaje, su arquitectura. Pero Cusco es muy grande, va de sagrado, siempre está creciendo, Machu Picchu es lleno de gente. So, cuando tú estás saliendo de Cusco, el único lugar donde se puede tener un sentido cómo fue el paisaje en la época inca es la Pampa de Anta, ¿no? Y para hacer un aeropuerto acá va a destruir totalmente este paisaje. Ahí te quería preguntar, sé que tú has sido una de las hay varias cartas dirigidas al presidente sobre el aeropuerto, pero tú has promovido una carta de la Sociedad de Historiadores de la Arquitectura. Sí. ¿No? Que ha sido dirigida en el mes de septiembre, si no me equivoco. Society of Architectural Historians. Exacto, al presidente Vizcarra, expresando esta preocupación.
¿Y ustedes han tenido alguna respuesta? No, ¿Les ha llegado alguna no. respuesta? Y, Pues yo no sé, pero no. Yo no recibo, no. ¿Y tú crees que es posible todavía convencer de alguna manera al gobierno peruano de que esto no se produzca, Yeah. esta destrucción de alguna manera que ustedes anticipan? Yo no sé, solamente yo sé que afuera, ¿no? Cuando yo hablo con gente en los Estados Unidos, gente de Canadá, de Italia, Alemania, ellos no pueden creer que este aeropuerto va a estar en este lugar. Por ellos es una locura para construir una allá. Solamente podemos hablar sobre qué va a destruir, pero... Y tú has estado aquí en Lima y has dado una charla justo sobre este Sí. tema. ¿Y cuál ha sido la recepción de la gente cuando te ha escuchado? Yo fui invitado al congreso para dar una charla en el Congreso de Arquitectura Andina de la Universidad de Ricardo Palma. Era una congreso maravilla. Y también me han dado una charla en Católica por el programa de... Sí, que era... había muchas personas muy interesantes para hablar. Y yo pienso que todos estaban muy preocupados por el aeropuerto, porque se saben que va a perder. Si hay este aeropuerto, va a hacer daño a arquitectura, pero con esto va a destruir parte de la historia y la memoria de este país, ¿no? Estela, quiero darte las gracias por la conversación. Sé que estás viajando en un par de horas, estás regresando a California. Y nada, decirle a nuestros amigos del Arriero, acá de La Mula, que esta conversación con Estela Neil creo que nos ayuda a seguir entendiendo, y espero que quienes no lo han entendido todavía lo puedan entender luego de haber escuchado la explicación de alguien que ha estudiado a detalle lo que significa Chinchero como espacio, ¿no? Como arquitectura, como historia, como cultura, ¿no? Y como patrimonio no solo de los peruanos, yo creo que de toda la humanidad. Creo que de entender por qué resulta tan grave y tan absurdo que se insista con construir un aeropuerto en Chinchero. Espero que les haya gustado esta entrevista. Estela, nuevamente gracias y nos vemos pronto de nuevo en El Arriero.